Buenas tardes amigos, estamos iniciando esta semana con algunas novedades y como les veníamos anticipando, nuestro invitado de hoy es el doctor Ramiro Aguilar. El doctor Ramiro Aguilar ha sido legislador, fue candidato a la vicepresidencia de la República, pero sobre todo, además de catedrático universitario, un abogado en ejercicio profesional, y en virtud de eso queremos un poco que mezcle la política con el ejercicio profesional y nos haga reflexionar cómo debemos tomar lo que está pasando, esta cosa vertiginosa de la política nacional y de las cuentas del Estado. Así es que gracias por acompañarnos, doctor Aguilar. Gracias, Francisco. Y bueno, dos cosas. Primero, esto uno podía prever si es que había una institucionalidad distinta, pero es el mismo Alianza País de este momento, gobierno y oposición, y además comienzan a venir a decir lo que ya decían en videos del señor ingeniero Carlos Pareja y Yanuselino. Bienvenido, buenas tardes. Una pequeña evaluación de esto. Gracias, Francisco. Mira, yo creo que esto tiene necesariamente una doble lectura. Una lectura política, que es lo que hay que entender claramente. Es decir, el objetivo político del presidente Moreno es Glass. Y la venida de Carlos Pareja y Yanuseli es munición para llegar a Glass. Que le resulta una carga muy pesada el vicepresidente. ¿Sí? Le resulta una carga pesadísima, una herencia desagradable, porque es un vicepresidente en funciones cercado por denuncias de corrupción. Cercado. Y por denuncias de corrupción que no pueden maquillarse porque no nacen en el Ecuador. Entonces, hasta ahora, Alianza País tuvo la suerte de controlar todas las entidades de control, de tener ahí una pistola cargada contra la prensa. Entonces, si bien se sabía esto, la corrupción era una especie de secreto a voces, no obstante, faltaba la apertura, los datos más fidedignos con los que habían actuado, Con lo que no contaban es que los brasileros, los ejecutivos de Odebrecht, estaban negociando un acuerdo de cooperación eficaz con las autoridades brasileras, y las autoridades brasileras, como cualquier autoridad del mundo, te dice, bueno, pero no ha de ser solo su palabra, ¿no? ¿Qué tiene de pruebas? Porque el truco más viejo entre los delincuentes es echarse la culpa unos a otros, viejo como la historia de la humanidad. Entonces hay un principio jurídico que dice que los testimonios de los coacusados no pueden usarse como prueba de cargo uno respecto del otro, sino que deben usarse siempre y cuando ese testimonio tenga sustancia, fundamento, prueba. En ese orden de cosas vienen los brasileros a grabar para poder entregar esas grabaciones a la justicia brasilera, y entregan además a la justicia brasilera los depósitos, las transferencias, los códigos SWIFT de las cuentas hechas al tío del vicepresidente Glass, el señor Rivera. Entonces no es que al señor Rivera le daban los brasileros plata porque era el señor Rivera, pues porque tenía un canal de televisión así medio de bajo perfil en Guayaquil, sino porque era un tipo que efectivamente conseguía lo que ofertaba. Y las ofertas eran relacionadas con contratos públicos. Entonces Glass está cercado por denuncias de corrupción, cercado por evidencia, y este es el tiro de gracia. La venida de Carlos Pareja y Yanuseli es el tiro de gracia, en la medida en la que Pareja y Yanuseli entregue pruebas de sus afirmaciones. La sola palabra del señor Pareja y Yanuseli no sirve. La han descalificado. Pero es que además es un prófugo. Es viejo como el pan, Francisco. Es decir, tú tomas dos delincuentes, los enfrentas, y viejo como el pan. El uno le echa la culpa al otro. Eso es viejo como el pan. ¿Pero qué tipo de pruebas requerirían Pareja para decir sí? Cuando afirmó, yo le entregué la plata personalmente a Chiriboga. A ver, días exactos, filmaciones, porque si tú le entregas en una suite en el Swiss Hotel, por ejemplo, las cámaras de seguridad del Swiss Hotel habrán registrado la visita de Pareja. Entonces habrás registrado la visita de Pareja, la visita de los carros oficiales. Entonces, indicios o evidencias que lo que dices es verdad. La gran acusación contra Pareja y Yanuseli es estas intríngulis de estos negociados del petróleo, ¿sí? Donde los volúmenes de dinero son mucho mayores de los que pudo haberse llegado a negociar con Odebrecht. Y Pareja, lo de Odebrecht parecería es una puchuela al lado del tema petrolero.
Y en el tema petrolero, si tú has puesto atención a los Capaya Leaks, él dice, a ver, es cuestión de darse cuenta quiénes están ocupando los directorios. Entonces menciona al exministro Poveda, menciona al señor Nielsen Arias, menciona al exministro Merizalde, menciona al exministro Herrera, al exministro Herrera, al exministro Rivera. Entonces, he de entender que si Carlos Pareja menciona eso y menciona además que él al ex fiscal Chiriboga le entregó un cariño personalmente, ¿no es cierto? A él y al Contralor, y lo del Contralor, digamos que está refrendado por la propia declaración del Contralor, que decía, ve, a mí cuentas no me gustan, ¿no? A mí me gusta ver la muyapa, el billete, la guita. Y está con la voz de él. Claro, no hay vueltas, ¿no? Ahí no hay vueltas. Cuando les llama a José Santos y les dice, oye, José, cierto es que van los brasileños a dar toda la información, y José, claro que estaba con los teléfonos intervenidos y entregando información a las autoridades brasileñas, dice, no se preocupe, vos esté tranquilo, tranquilo. Entonces, vamos a ver, yo creo que esta es una carrera de 100 metros, este es un conflicto a 2 semanas máximo, y que debe terminar con Glass fuera de la vicepresidencia, y si es que Glass se empodera. No te olvides que Glass todavía tiene el apoyo de Correa, un fuerte apoyo de la Asamblea, correcto, y no sabemos en qué equipo juega Vaca Mancheno. Si no sabemos si Vaca Mancheno juega todavía en el equipo de Correa Glass, que fueron los que le nombraron, los que anticiparon su elección, o si Vaca Mancheno ya juega en el equipo de Moreno y veamos qué pasa, ¿no? Porque él podría también, más que jugar en algún equipo, jugarse por el país. Pero y decir, eso es imposible. Eso no existe. En la estructura de gobierno de Alianza País eso no existe. Pues, o sea, ahí lo que existen son fidelidades partidarias. Entonces aquí hay 3 árbitros. 3 árbitros de lo que va a pasar en las próximas, máximo 2 semanas. Patiño como el gran dirigente de Alianza País, de sus estructuras de base, de sus cuadros nacionales, que es hombre de Correa. Serrano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es un poco el que va a dar la agenda de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Sea dando paso a la autorización al juicio penal a Glass, o entrando directamente al juicio político contra Glass, o enterrando el tema, y cambiando de banda y compensando a presionar al presidente Moreno. Y el tercer árbitro de esto es Vaca Mancheno. Vaca Mancheno es el que a la final tiene las competencias constitucionales para decidir procesar a Glass o no procesarlo. O sea, aquí Vaca es la carta. Vaca es la carta, correcto, pero hay que ver jurídicamente hablando, políticamente en qué equipo va a jugar. Porque jurídicamente creo que la cosa es clarísima como el agua, ¿no es cierto? Pero lo político es lo que está enturbiando y ha enturbiado en los últimos 10 años. Y ha inhabilitado la posibilidad exactamente. de... 2 temas ahí. La actuación del presidente de la Asamblea. El doctor Serrano va a traerle en un avión fletado a Carlos Pareja y a Nuseli. Entonces, y viene. Y el fiscal se apresura y dice, aquí no hay un acuerdo de delación. No han pedido ni han firmado. Y después asoma un documento en donde dice, yo lo que quiero es que mi familia salga de la cárcel, los que están detenidos, que no les involucren. Esta actuación del presidente de la Asamblea, ¿a título de qué? ¿Vale la pena que la institucionalidad es que para ejercer este tipo de su propio juzgado, como decía Ramiro, ¿sí? ¿Es eso o cómo hemos de entender esa actuación? La lectura tiene que ser nuevamente una lectura política, ¿no? Moreno está en este momento probando confianzas. O sea, está haciendo exámenes de sangre para ver en quién confía y en quién no. Y supongo que Serrano pasó su examen y ahora es hombre de confianza de Moreno. A mí en lo personal no me gusta que el presidente de la función legislativa haga de ataché, del Interior. Más que eso, de ataché, pues de conductor de un Cadify, del taxi driver, y le traigan en taxi aéreo al señor Pareja. No me gusta porque yo soy un clásico en estas vainas. Y a mí me gusta que la función legislativa mantenga su independencia, ¿no? Y funcione. Que la institucionalidad funcione, que la función judicial mantenga su independencia. Pero quizá el fiscal no estaba dispuesto a eso. A lo mejor no le contaron porque no saben si es leal. O sea, el problema es que no le cuentan. Y no le cuentan porque en este test de fidelidades Moreno no alcanzó todavía a tener el resultado de la prueba del fiscal.
Pero a ver, más allá de eso, al final la política se mide por resultados. Entonces, si la gestión del asambleísta Serrano resulta en que el señor Pareja Llanuselli entrega los documentos para develar una red de corrupción de los capos, señor Serrano, estuvo perfecto. No me gusta, pero que a mí no me guste es una historia, el resultado para el país es el que importa. Le felicitamos, asambleísta Serrano, siga así. ¿Ya? Porque además hay que responder. Pero esto entonces ya le pone al lado de Moreno. Obvio. Sí, es que al lado de Correa no puede estar. Ya no puede estar. Ahora, si esto no resulta, y Capaya lo que viene es a entregar a los chiquitos, ¿no? A entregar a los Povedas, a los Merizaldes, a los Arias. Que ya están. Que ya están, o los que no están, eventualmente deberían estar, ¿no es cierto?, por integrar los directorios. Con el propósito de que, a ver, Pareja es un viejo zorro del lado oscuro de la luna, ¿no? Viejo zorro. Entonces, a lo mejor su juego es a tres bandas. Y él dice, a ver, como yo estaba complicado, porque no es fácil vivir prófugo de la justicia, entonces, comámosles el cuento a estos gatos. Negociemos políticamente y yo les entrego a los Povedas, a los Arias, a los Merizaldes, que son los que estaban bajo... Pero es para salvar a otros. Exactamente. Les convenzo de que me hagan cumplir los 5 años de pena en la cárcel 4, que si bien es una cárcel, es una casa. Y no les devuelvo un centavo de lo que me llevé. Entonces soy un vivísimo. Ponle, Pancho, 5 años de cárcel, por lo menos a $1.000.000 bajo por año es del negocio de la vida. Claro. ¿Ya? Y eso puede evidenciar que les tomó el pelo. Es decir, que Capaya les tomó el pelo una vez más, lamentablemente al presidente Moreno, al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces todo dependerá de lo que pase hoy incluso, porque hoy tenemos del ex fiscal Chiriboga, que está en el mismo, está en el mismo sitio, están los tres, está Bravo, está Pareja y está el fiscal Chiriboga. Vamos a ver qué pasa. Esto va a cambiar muy rápido, esto va a cambiar en minutos. Es muy probablemente rápido, quienes vean esta entrevista hoy noche ya están fuera de esto que estamos hablando ahorita está fuera de juego. Pero puede ocurrir que el gran... Pero dicen que se suspendió la declaración de Pareja ahora. Seguía en la fiscalía, pero que no, el abogado dijo que no se hizo la diligencia ahora. Por lo tanto, se podría esperar, no sé si un reacomodo de las piezas. Podría ser. Bien podría ser. Porque, a ver, lo que una cosa debemos de entender es que aquí hubo un acuerdo político. Porque si Pareja quería entregarse voluntariamente a la justicia, tomaba un avión comercial. Tomaba un avión comercial en Miami. ¿Y venía? Pues el de los Estados Unidos podía salir tranquilamente. Tomaba el avión al Ecuador, pasaba los filtros de migración en el aeropuerto de Tababela, y la policía le decía, señor, bienvenido al país, pero resulta que usted tenía una orden de prisión, venga. Eso es entrega voluntaria. Lo que es negociación política es que yo mande un avión que mande al tercer hombre en importancia del país, que es Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, tercer hombre, porque sobre él están solo el presidente y el vicepresidente de la República, en términos políticos reales, y que le pongan en la cárcel 4. Yo conozco un caso de una persona que está sentenciada por un peculado de $4.000, que está condenada a 4 años y que está en la cárcel de la Tacunga. Al señor Pareja, que se llevó millones de dólares, le trae el presidente de la Asamblea Nacional, le llevan sin pasar por la unidad de flagrancia a la cárcel 4 y le dejan en la cárcel 4. Y le preguntan además, vea, ¿querrá declarar? O sea, si está buenito, si quiere declarar, si no, dejémosle nomás. ¿No? Entonces, hubo acuerdo político. Ahora, los términos del acuerdo ya son absolutamente especulativos. Yo personalmente creo que el objetivo político es Glass. Porque no tiene menor sentido darse todo este montaje escenográfico para que Pareja venga y cumpla una pena, cuando lo que había que hacer es tener un poco de paciencia y pedir extradición a los Estados Unidos. Ahí tenemos dos cosas entonces. Una, que tendrá el señor presidente de la República la necesidad de construir entonces un propio grupo parlamentario. Porque y lo cual demostraría que Alianza País, de la que él es presidente, va a tener que resolverse. O se queda con Moreno como Alianza País,
o hacen el otro movimiento que ha pedido el expresidente Correa, ¿no? O al revés, pues. O se quedan ellos con Alianza País y Moreno tiene que hacer un partido. Correcto, que es por eso te decía, esto es una guerra de 100 metros, de 2 semanas. ¿Ya? Una de las acusaciones que le estaban haciendo a Gustavo Larrea, quien fue, y no sé si sigue siendo un hombre políticamente cercano al presidente Moreno, es que muchas de sus llamadas eran para ubicar gente para que se pase a democracia. Sí, no sé si esto sea cierto o no. Además, políticamente es válido. Él es parte de un partido, de un movimiento que quiere ser reconocido, así que aquí no hay nada oscuro, ¿no es cierto? Pero sí estaba doliendo en el nervio de Alianza País, porque probablemente Larrea lo que estaba queriendo hacer, correcto, Francisco, es abriendo un espacio político donde el presidente pueda sentarse una vez que pierda el control de Alianza País. ¿Y cómo puede perder el control de Alianza País? Si rompe con Correa y con Glass muy rápido, definitivamente, sin que él se acolchone en la asamblea, ¿no? Porque ya le pasó, la semana pasada se reunió la directiva de Alianza País con el vicepresidente del partido, que es además vicepresidente de la República, pero sin el presidente del partido en la sede, y tomaron decisiones. Por supuesto, porque Correa sigue teniendo el control del partido. Ahora, lo curioso, me decía hoy en la mañana una periodista de Radio Pública, me decía, es como que la oposición quisiera la cabeza de Glass, y yo le decía, vea señora, relaxe un poquito. Pero ¿qué tiene que ver la oposición en todo esto? Si la oposición nosotros estamos tan perplejos como el resto del país. Esta es una pelea a matar o morir entre caníbales. Y el canibalismo es de Alianza País. Están ahí, ellos. Exactamente, o sea, como decía un amigo mío, no le han sabido querer al Correa, no le han sabido querer. Entonces, como no le han sabido querer... Ha habido ahora, por lo menos un grupo ahí que no. Y los que no le han sabido querer ahora están en el poder, entonces están simplemente ajustando cuentas entre ellos. Al menos yo como opositor, y creo que muchos de quienes hacemos oposición activa en este país, y políticos activos, estamos viendo el tema con la misma perplejidad. Tal vez mi condición de político en retiro hace que tenga más perspectiva, que pueda ver las cosas con más calma. Que no sea para disparar, sino para analizar. Exactamente. Y en este análisis, uno diría, por lo menos los 25 que no son de Alianza País, sino que llegan en acuerdo con Alianza País, esos bien podrían decir, oigan, nosotros no somos del partido y llegamos y vamos a respaldarla a Moreno, porque por él trabajamos para que sea presidente, ¿no? Sí, claro. Pero te faltan números, todavía te faltan. Entonces, salvo que la oposición activa quiera tenderle un puente al presidente Moreno, veo una situación compleja en términos de gobernabilidad. Ahora, tender ese puente... es también asumir la responsabilidad de lo que va a venir. De lo que va a venir. Porque hasta ahora... Con lo cual, o sea, los resultados de medidas y de todo eso será de los que le ayudan y le facilitan. Justo eso te iba a decir. ¿Ya? Es decir, eso te iba a decir. El presidente Moreno hasta ahora en términos económicos ha sido mucho bla bla, ¿no? Sí. Bla 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 bla. Un gran motivador. Es como se vendió además. ¿no? Claro. pero a ver, presidente, ya. Bestial presidente, ya. Chévere, bacán su motivación. Ya estoy súper motivado. ¿Pero qué vamos a hacer? Estoy súper motivado, estoy hecho una bala. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están las medidas económicas? Y eso solamente se va a ver en el momento en el que Moreno presente proyectos de ley a la Asamblea, y ahí vas a ver cómo reacciona la Asamblea Nacional. Y si la oposición decide tenderle puentes a Moreno y votar esas leyes, tendrá que hacerse cargo también de su parte de la responsabilidad política, de las consecuencias de esas leyes, que van a ser necesariamente leyes de ajuste. Claro. Hemos conversado tú y yo desde la campaña presidencial. Es decir, las condiciones económicas del país te obligan a tomar... va a tener que tomar, si no, no hay forma de... Entonces, no es que la oposición quiera en una pica la cabeza de Glass. No. Yo como ciudadano y como opositor al gobierno de Correa de siempre, desde el 2007, es decir, yo no es que era correísta de primera generación, que después se pasó, no, yo nunca le creí. Y que los 4 primeros años fueron buenos. Claro, yo he sido un tipo objetivo. Pero no debe esto al plano personal, es decir, yo no soy enemigo personal del presidente Correa, soy su adversario político. Y desde luego cuestiono esta corrupción que nos quitó la posibilidad de volvernos un país viable. O sea, el pecado mortal del correísmo es la corrupción. Al fin y al cabo terminamos entendiendo que más de 2 periodos esto
que genera una... La democracia no es viable cuando la gente se queda más de 2 periodos. Pero es que la democracia cuando es sólida, Francisco, tiene anticuerpos. Sí. Y en el Ecuador están funcionando los anticuerpos y no las instituciones. Los anticuerpos. Entonces, funciona como anticuerpo la prensa, funciona como anticuerpo estos propios ñatos de Alianza País que no le han sabido querer a Correa. Claro, entonces, que estaban esperando su momento. A lo mejor les maltrataba mucho. Claro. A lo mejor les maltrataba mucho. A lo mejor Correa ahora es víctima de sus propios excesos. Sí. Un hombre, el hombre era es un dispositivo de violencia enorme, pues. Él es un dispositivo de violencia. Vaya usted a saber cómo trataba a su gente. Bueno, los trataba públicamente, si eran ministros que eran lentos, que no habían hecho esto, bueno, hay que tener paciencia. Sí, claro, pero eso va lastimando el almita de uno. Y así se hayan quedado en el cargo, deben haberse quedado dolidos, ¿no? Eso va lastimando el almita de uno. Si es que esto pasa porque la oposición le dé una mano y salga, y pueda, no sé, pues, tener un programa más o menos viable y coherente. O pasa porque nos ayuda a limpiar de la corrupción y en serio, y ese ya es un gran aporte. Yo diría, vea, señor presidente Moreno, no haga una vereda más, no haga. Pero termine de hacer esto de aquí. A ver, yo sí y creo, recuperemos algo. Yo sí creo que la oposición debe tenderle un puente al presidente. ¿Ah, sí? Yo con Moreno... ¿Pero eso qué significa? ¿Participar también en el gobierno o solo ayudarle desde la no va a haber otra alternativa. A ver, los dos conocemos la política ecuatoriana años, Francisco. Y no solamente la política ecuatoriana, sino la política en general. En política nadie te da un puente... Por gusto. Por gusto. Sí. Nadie. Tiene que haber río, por lo menos. Pero normal. Sí. ¿Por qué? No porque no interese el país interesa y mucho. Pero también es cargar parte de la responsabilidad. Sí, no voy a ser tan ingenuo de cargar la responsabilidad de un... Además, ojo, la gente no votó por mí, votó por Moreno. Moreno pide que yo le ayude. Estamos hablando en primera persona figurativamente. Yo con Moreno ni he hablado, alguna vez me topé en el estudio de Gonzalo 2 minutos, pero de ahí no he hablado, probablemente él no sepa ni quién soy yo, y yo sé quién es él. Obviamente. Entonces, pero a ver, si usted me dice, oiga, usted ganó las elecciones, ayúdeme a cargar la responsabilidad, yo tengo que decirle, ok, compadre, pero deme estas condiciones. Pero obvio, deme posibilidades de también articular mis propias ideas de gobierno, pues. Claro. Porque si no, usted me pide solo que se lleve la carga y usted se tome las fotos. Entonces va a haber, sin asustarse, en esto no hay que asustarse, va a haber necesidad de que el gobierno, cuando requiera de votos en la asamblea, llegue a acuerdos con los distintos partidos políticos, Pero eso del apoyo tras bastidores, eso no existe. Eso no existe porque ningún político es tan tonto de cargar una responsabilidad sin tener a cambio espacio para poder materializar sus propias ideas políticas. Ramiro, aunque yo iba a hablar en esto en la segunda parte, pero la presencia de Abdalá Bucaram, ¿y por qué directamente la pregunta? No solo que fuiste el binomio de Abdalá Bucaram Pule, sino que la presencia del padre me parecía que iba a causar y sí ha causado, pero no tanto. Y Fe parece que tiene más bien una estructura. ¿Estará dispuesto Abdalá, que es de los que haya ido a conversar, Abdalá Bucaram Pule, que se tomó la foto en el palacio? Les encanta las fotos en el palacio. Sí, y después le dijeron que ya tenía a una persona ahí en el CENEL, y ya se fue el de CENEL, pero solo ha ido a sacarla al hermano del asambleísta Guiñaga, que protestó, no sé si por el CENEL o porque le mandaban al hermano. A ver, ¿Hay algún acuerdo? ¿Han conversado ustedes sobre esto? A ver, no. Yo no hago vida partidista en Fe, porque no soy miembro del partido, no soy parte orgánica del partido. Hubo un acuerdo político puntual con Bucaram. Es mi amigo para la candidatura, es mi amigo y lo respeto mucho. Y me enorgullezco de haber sido su binomio, se lo diré abiertamente. Hemos conversado y seguimos conversando como amigos de temas de la vida, pero no hemos conversado políticamente porque yo estoy retirado. Yo, Ramiro Aguilar, ¿Qué es esto de retirado, que estoy Ramiro? dedicado a ganarme el pan de cada día, pero y que ya antes no había cómo dedicarse. ¿Qué es esto? Pues cuando tú eres político profesional a tiempo completo, tú tienes que honrar
eso y Sí, dedicarte sí. a la política a tiempo completo. Sí, claro. Y además el Estado te paga por eso, ¿no es cierto? Ya. Cuando ya el Estado no te O sea, paga por cuando eso... ya no hay sueldo, no. Oye, tienes Hay que ir a... Claro. ¿Cómo, Sí, cómo sí, sí, llevo sí. el pollito a la casa? Sí, el sí, pancito, la ensalada. Entonces, pero esto, a ver, esto no significa que no haya dejado de preocupar al país. No. Tanto me preocupa que es importante tratar de que la gente entienda lo que está pasando. Lo que te digo es que no estoy haciendo vida partidaria. Mis conversaciones con Dalo han sido conversaciones de amigos, más por otros temas, porque además respeto mucho una cosa que en política falta en el país. Y es, si Dalo me quiere contar lo que conversa con el presidente Moreno, enhorabuena, me cuenta y yo le daré mi opinión. Si no me llama a contar y no me cuenta, entonces yo respeto esa actitud, ese silencio. No ha dejado de ser mi amigo, por eso te digo, en política no hay que personalizar las cosas. No sé si hay acuerdo atrás del CNEL, no creo la verdad, pero si es que hay, no habrá que sorprenderse. Ya fue. Sí. Ya fue el señor. Pero además no sería raro, ¿no? Pero es que además va a pasar. ¿Por qué los acuerdos son aquí como una carga? Ahí está los propios la troncha. Claro, pero a ver, ¿por qué? Porque te acostumbraste durante 10 años a gobernar con unas mayorías absurdas. Claro. Absurdas. Ahora que el presidente Moreno necesita un acuerdo político, es un tema de responsabilidad. O sea, no me pida, presidente Moreno, que yo le apoye. No me pida que yo cargue su responsabilidad, que cargue su cruz. ¿Sí? Porque además es de sus amigos. Que es de sus amigos. No me pida eso y que no comparta la labor de gobierno para por lo menos que esa responsabilidad sea compartida. Claro, pero que la responsabilidad que me toca a mí yo pueda demostrar, actos, obvio, demostrar que puedo. Que lógico. Y que lo que planteaba en la campaña era viable. Era viable, pero por supuesto, no. A ver, lo contrario sería pensar que los políticos hacemos vida de santos. Sí, no. Entonces, ¿qué es la hora? Pero, perdón, en Iglesia Católica no le pidas a un salesiano que haga el trabajo de los jesuitas. Te va a decir, oiga, no vio la sotana negra. Claro. ¿Ah? Entonces, yo que soy formado yo soy formado por los jesuitas, además, con todos los vicios y virtudes, pues, ¿no? Todos los vicios y virtudes de los jesuitas los tengo. Y eso se nota. Entonces no me venga a decir que pase a ser salesiano. Que pase a ser salesiano. Pues, o sea, ok, vamos a hacer misiones, pero que la compañía se dé su parte del crédito en términos de evangelizar, usando la analogía. Entonces, eso va a pasar. ¿Y va a pasar ahora o va a pasar? ¿Estarán dispuestos algunos, los más grandes, por ejemplo, a hacer una cosa más evidente o querrán pasarse por debajo los acuerdos? No, ya no hay. No hay forma de pasarse por debajo los acuerdos porque va a haber que concretar porque se visibilizan, ¿no? Es decir, supongamos que el tema del CNEL fue una realidad. ¿Cuál era la parte visible del tema? Que 4 o 5 personas que estuvieron muy vinculadas de la campaña presidencial de Dalo estuvieran vinculados al CNEL. Sí. Entonces, y que iban a poner en las provincias también. Claro, entonces es un tema de visibilizar, ¿no? Entonces es complicado que en el mundo actual de las redes, de la vaina, te declares invisible políticamente. Es más honesto, más real, más claro. Decir, a ver, señor, un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo. Vamos a cargar juntos las andas del Estado. Ustedes digo, la campaña de fe logró que un asambleísta nacional... Una asambleísta nacional, la asambleísta María Mercedes Cuesta, y... Con lo cual ya tendría un voto. Sí, claro, pero Moreno necesita muchísimo más que un voto, pues, o sea, ahí tiene que sentarse a conversar con la gente de Creo, tiene que sentarse a conversar con la gente de Suma, tiene que sentarse a conversar con los socialcristianos, tiene que sentarse a conversar con Pachacuti, y no solamente con Izquierda Democrática, no solamente en lo que representan dentro de la Asamblea, sino en lo que va a representar la viabilidad nacional de implementar un modelo económico de transición. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con el doctor Ramiro Aguilar, ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia de la República, catedrático universitario y abogado en ejercicio, como le ha dicho, ha vuelto a trabajar. Enseguida volvemos para continuar y ver cuáles son los caminos que pueden salir. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias.
lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente, democráticamente, la radio de la gente, democracia, la radio de la gente, democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con el doctor Ramiro Aguilar. Ramiro, a propósito de esto y de ganarse el pan de cada día, ¿no es cierto? Y en el ejercicio profesional, bueno, el estudio funciona, ¿cuántos años ya? Mi oficina como estudio jurídico funciona desde el año 2000 y yo ejerzo la profesión desde el año 1992. Es decir, yo voy a cumplir este año y espero invitarte porque quiero hacer un evento, la conmemoración de mis 30 años, de ejercicio profesional. Y me he ganado la vida y todo lo que tengo es producto de mi actividad profesional. ¿Y por qué decía esto y además lo del ejercicio? Ha circulado una lista que me parece que en campaña ya salió, ¿no? Pero a circular les dicen, oigan, Ramiro Aguilar también ha sido abogado de Odebrecht. ¿Puedes contarnos? Yo sé que por supuesto. ¿Qué te consultaron? ¿Qué trámite fue? ¿Cómo funciona esto? Yo fui y además lo dije públicamente, en campaña y hay una larga entrevista que me hizo Soledad Borja sobre este tema que está en internet, que en esta página que se llama Guilty City, alguna vaina. A ver, ¿cuál es la historia? Yo soy abogado penalista, Francisco, y a los abogados penalistas generalmente nos requieren las personas que han quebrantado la ley. Yo no he defendido nunca a una monjita carmelita, no he defendido nunca a un... Esas de tener temas civiles. Claro, o sea, los quiteños son muy dados a preguntarte, oye, ¿qué has de conocer al fulanito, al menganito? ¿Qué no le vas a conocer? Yo les decía alguna vez, agradezca que no le conozco. Porque si yo le conociera, o era mi cliente o era mi contrario. En ambos casos era un tema penal, entonces mejor que no. Bueno, también a los que les entrevistamos. Entonces sí, efectivamente fui uno de los abogados de la compañía. No hay que olvidar, mi querido Francisco, que la compañía era una de las más grandes constructoras del mundo. Sí, sí. Y en el Ecuador contrataba... no a un abogado, pues la compañía no tenía un abogado, tenía cientos de abogados para temas tributarios, laborales. Exactamente. Entonces, cuando se produce el tema de San Francisco, José Santos me llama y me dice, oye, ¿quieres ser mi abogado? Entonces dije, ok. Tú estabas en el ejercicio profesional. Yo estaba en el ejercicio profesional, desde luego. Me reuní con él en Sao Paulo y le dije una cosa, me acuerdo. Le dije, nadie te va a sacar de este lío si no reparas la central. Entonces, lo primero que tienes que entrar es reparando la central. Y reparar la central te va a costar. Y te va a costar en términos de poner la nueva turbina y la vaina. Y desde luego, tienes que entrar en negociaciones con el Estado. Y ahí no te puedo ayudar yo porque yo no soy un abogado que maneje esos temas corporativos. Yo soy un abogado penalista. Yo soy un tipo que me botas en el juicio penal y ahí te defiendo. Pero ya las negociaciones que se tuvieron con el Estado, yo no fui abogado de la compañía, no sé con quién hablaron, cómo hablaron, qué hicieron. No era no es mi expertise, es un tema de contratación. No era mi expertise. Sin embargo, a estas alturas de mi vida no voy a negar que fui abogado de la compañía. Mis papeles están en orden, mis contratos están en orden, mis facturas están en orden, todo está perfectamente en orden. Y además, ni de lejos, cobré 2 o 3 millones de dólares. Hay que marcar también un poco las distancias. Y los... Ramiro, ¿por qué muchos antes ponían abogado de Odebrecht? Pero a mí me han dicho, abogado de Maguad, cuando le defendía al expresidente Maguad. Bueno, abogado de Odebrecht porque le defendí en el juicio penal, además están las actas, los juicios, mi comparecencia en audiencia y demás. ¿Por qué? O sea, la acusación que levantan estos gatos, los siniestros, los que quieren lastimarte la honra como sea, ¿no? Es, oye, yo soy abogado penalista y sigo siendo. De ahorita regresé al ejercicio profesional porque tengo que vivir.
Entonces, la labor de un abogado es esa. Obviamente, hay algunos límites. Hay límites. Supongo, yo no he defendido narcotraficantes. Ya. Pero si es que alguna persona revisa cuántos juicios de narcotráfico defendí cuando yo fui coordinador jurídico de los consultorios gratuitos de la Católica, son miles, porque en ese momento eran los pequeños consumidores, pero ya van a decir, abogado de narcos. Si alguna persona revisa, no he sido abogado de violadores nunca. Ya. Por ahí habré defendido a alguien alguna vez de alguna acusación, siempre y cuando esté yo consciente de que el tipo era inocente. No he defendido secuestradores nunca. Pero soy abogado penalista, o sea, si voy acortando la lista, ¿y a quién defiendo? Pues defiendo a los... O sea, lo penal no sería una especialidad. Por supuesto, y volviendo al tema de los jesuitas, ¿a quién da la absolución la Iglesia Católica si no es al pecador? Pecador, claro. O sea, si Cristo, 99 gatos que eran buenos, les decía, si ahí estésen, tranquilos. Yo me voy con el uno que es pecado. Sí. Es muy, muy cristiana la cosa, ¿no? Ya. Esta idea de que es de embarrar a todos, entonces la idea... El Ecuador vive así, al ecuatoriano, sobre todo a estos que hacen activismo en redes sociales, que se creen revestidos de teflón y bañados en agua bendita, les estorba la moralidad ajena. ¿Sí? Siempre tienen que encontrar a alguien inmoral. Tienen que encontrar. Y resulta que ni yo ni nadie somos candidatos a santos, pues. O sea, yo me precio, es para mí un honor, un orgullo. Primero ser abogado, porque primero soy abogado. Y como abogado tengo un solo credo yo, que es el derecho, la Constitución. Y segundo, me precio y me enorgullezco de ser un ser humano con mis virtudes y mis defectos. Entonces, si no estarías de camino a los altares. Camino a los altares, pues. Sí. Y si escarban un poco van a encontrar mis virtudes y mis pecados. De mis virtudes y de mis pecados, como los de todo ser humano, daré cuenta en el momento en el que muera. Si es que hay algo después... Y si alguien quiere que le cuentes también. Correcto. Sí. Correcto. Pero y si tú quieres contar... Obvio. Claro, y además de hacer un tema de biógrafos, ¿no? Ahora, imagínate la biografía de un abogado penalista. Va a ser un gran trabajo. Por supuesto. Ahí se aplica. Es como que uno diría, como periodista... Hay personajes siniestros que le gustaría uno entrevistar, pero no es que va a darle la razón al tipo. Oye, yo si fuera periodista y el diablo me da una entrevista, le entrevisto y tengo unas 4 o 5 preguntas para el diablo, son pepas. Claro, que además pueden generar negocio. Lógico, pero picha, si yo me topo con el diablo, yo como abogado me topo con el diablo, que puede decirme colega, ¿cómo le? Sí, pero si me topo con él... Sí. Tengo unas 4 o 5 preguntas espectaculares que parten de ese famoso paraíso perdido, pues, ¿no? O sea, a ver, el que ha leído a John Milton tiene cuestionario para el diablo, ¿no? Fuera de que hay una imagen de ya para terminar esto, de uno de los ángeles pisando al diablo. Y el diablo era un ángel, ¿no es cierto? Pero que le ves el que pisa es un negrito. Entonces el diablo es del ángel negrito. Entonces, ya de por sí, solo por eso, porque me enferma la discriminación, ya me voy apuntando del lado del diablo. Ramiro, dicho esto, que además, y cumplo, de dos televidentes y que no sé en la radio me dijeron, por favor, pregúntale. Y les dije, yo creo que esta lista ya salió en campaña. Sí, salió en y campaña. Me acuerdo que Villavicencio también salió un buen día con la notición, después montó 2 cosas que no tenían nada que ver, pero Villavicencio dará cuenta de sus actos, de eso. Ramiro, ya en la parte política, si te llegan a invitar, ¿estás dispuesto a correrte el riesgo de participar en esto? Si te dice el presidente Moreno, oiga, usted que se ha pasado en esto, que ha dado cátedra, que es penalista, necesito, qué sé yo, en la Contraloría para poner un nombre, o en la Fiscalía, o un ministerio, ¿estás dispuesto a eso? ¿O estás en el plano de voy a caminar con mi opinión y vamos a hacer del... Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, Francisco. Y es una gran pregunta porque con pena veo que hay gente que está levantando la mano para hacerse visible al gobierno.
Yo soy un hombre, yo tengo miles de defectos, mis queridos amigos, tengo un montón, y no hay necesidad de que escabe mucho para que me los encuentre. Tengo un montón. Llamen y les cuento. Llamen y les cuento. Pero una cosa, dos cosas no soy, y eso es dicho de mi tía Magdalena Aguilar. Yeah. No soy tonto y no soy ladrón. Lo demás puedo ser. Y soy un seguidor inquebrantable de mis principios. ¿Sí? Y yo no podría colaborar con el gobierno Moreno porque es un gobierno ideológicamente al que yo he combatido durante 10 años. Entonces, ¿cómo podría yo tener la calidad moral de aceptar un ministerio o una contraloría o lo que fuera, cuando mi disputa es una disputa ideológica, no personal? Yo con muchos de ellos soy amigo, me he pegado los tragos, de que he conversado, he cantado, he bailado pegado. Ya. Pero una cosa es eso, y otra cosa son las diferencias políticas de cómo uno ve el país. Entonces, ni de casualidad, nunca, de nunca jamás, de nunca jamás. Y no porque yo sea un tipo químicamente puro, no, porque soy coherente con lo que yo pienso. La propuesta de gobierno no es la que presentaron ustedes, entonces. No. Pero, y frente a esto, que bueno, nos has dicho que Dalo no conversó sobre el tema, pero ¿verías mal que ellos sí participen? Y hoy sea una decisión política. Respondo, ¿sí? Eso te iba a decir, yo respondo de mis actos, yo soy un actor político en el país que creo que me he ganado un peso específico. Sí. Soy, además, responsable absolutamente de haber hecho una asamblea profesional y de haber hecho una linda campaña a la vicepresidencia en compañía de un gran tipo, una gran persona. Y hoy hago política desde mi espacio político. ¿No te corriste el riesgo más bien solo de ser el candidato a la presidencia? Yo recuerdo que mucha gente aquí en Quito estaban dispuestos a jugarse. No sé si le faltaba partido. Todo partido. Faltaba todo. Una de las cosas, una de las promesas que me he hecho a mí mismo, porque yo, a ver, que esté hoy retirado de la política porque tengo que voy a hacer. Pero de ahí, la política es un virus que cuando te inoculas no hay forma de sacarte. ¿Ya? Entonces yo no te puedo decir, he dejado la política, no voy a ser candidato. No, me gusta, además quiero contribuir al país porque esto de la corrupción me molesta. Me quiero un país donde yo pueda la represión tranquilo. Y el pensamiento es un aporte. Pero no te digo no voy a ser candidato. Lo que no voy a volver a hacer en mi vida son campañas precarias, es decir, sin recursos, y campañas sin estructuras políticas. O sea, que vos vayas a un pueblo y te saluden las paredes es lo más triste del mundo, pero es lo que te enseña humildad, que es lo que le faltó a Correa. Correa tuvo la suerte, porque esa es una suerte, y igual le pasó al alcalde Rodas. Son suertes. No es ni bueno ni malo. Estaban en el momento. Estaban en el momento, correcto. Entonces tuvieron la suerte de no haber hecho vida política previa y que de pronto les sonó el gongo y hubo aclamación popular. Pero eso, en el caso de Correa particularmente, le hizo perder humildad. Yo soy un político humilde. Yo he caminado calles vacías, yo he transitado ciudades donde la gente a veces me ha virado la mano, a otras veces me la ha extendido generosa. Entonces yo aprendí que el político no es un jeque, ¿no? Claro. No es un todopoderoso, no es un servidor público. Y por eso ahora estoy disfrutando nuevamente de mi privacidad. Ya por último saludo con quien yo quiero. Claro, sí. Si me encuentran y no los saludo, ni se quejen, porque ya puedo saludar con quien yo quiero. Sí. Y no es que el político sea falso, sino que el político es casi un patrimonio público. Entonces la gente se te acerca, te pide, y tienes que, estás en la obligación de... Pero desde lo privado... Ya no, oiga, disculpe, estoy pensando, y no quiero saber más. Claro. Entonces no hay esta opción. Así te pidan los del SENA. Se los agradecería, les diría, muchas gracias por tomarme en cuenta, les agradezco mucho. Había asimismo había una lista, y cumplo con saludar al profesor de Ciencia Política de George Washington, que está en los Estados Unidos, lo están viendo el grupo de... Tratando de descifrar el enigma de la política ecuatoriana. Pero me decían, ¿qué salidas tiene el presidente Moreno este rato? Ir de frente, como ha sido su discurso contra la corrupción, pero además hacer un programa de gobierno. Es que eso es lo que está faltando. O sea, hasta ahora tenemos al llanero solitario combatiendo en el lejano oeste, ¿no es cierto? Al sheriff del pueblo cogiendo a los bandidos.
Sí, de acuerdo, pero el pueblo tiene que tener agua, tiene que comer, tiene que tener las calles ordenadas, entonces... Y debe producir el sueldo del mismo sheriff. Exactamente. Entonces, yo le veo a Moreno mucho bla bla, mucho bla bla. Y si la oposición necesita, para el bien del país, tenderle puentes, debe tenderle los puentes. Ya el tema de las individualidades es hasta superfluo, ¿no es cierto? Sí, a mí no me gusta porque a otro le guste, en fin, no importa. Pero debe tenderle puentes. Ahora, esos puentes que te hacen corresponsable de las medidas tienen que ser sobre la base de tener una agenda mínima. O sea, si yo me voy a reunir con el presidente, por eso te decía un poco en broma, obvio, comparta algo de lo que yo planteé. No es para la foto. Mi sobrino Miguel tiene una foto con 3 presidentes en un solo. No es para la foto. Es, a ver, ¿qué vamos a hacer con el país? Y lo económico no está resuelto. O sea, el presidente dice, ya transparenté las cifras. Sí. Pero, ¿y ahora cómo las enfrentamos? Sí, claro. No le digo, presidente, estoy motivadísimo. Usted es un mago para motivar. Ya soy su cañón. Vamos, ¿dónde vamos? Especie un ratito, ya le digo dónde ir. Sigan nomás trotando en el mismo puesto. Aguántese ahí. No funciona. ¿La sociedad debe desmovilizarse o movilizarse ahora más que nunca? No. Yo creo que hay que darle tregua al presidente. Cuidado, a ver. El presidente este rato está resolviendo uno de los problemas políticos más serios que ha tenido el país en los últimos años. No le problememos más. O sea, te repito, que yo no quiera ser parte de su gobierno es como eso que no significa que hay que disparar. Como que me guste una prima, pero no quiera decirle, oye, me gusta, ¿no es cierto? O sea, es un tema personal, no significa que la prima sea fea. Claro. Ni que yo sea Adonis, ¿no es cierto? Pero ojo, hay que darle tregua al presidente, pues. Claro, lo que pasa es que alguna gente dice, ¿cuánto es esta tregua? ¿Hasta dónde? Primero hasta que se deshaga de Glass, claro que es un problema enorme. Y luego vamos viendo cómo presenta los proyectos económicos para ir viabilizando la salida de la crisis económica. Pero por Dios hay que darle tregua, pues. O sea, si la oposición presenta proyectos de ley que no sean iniciativa del presidente, el presidente, ¿qué debería hacer entonces? ¿Viabilizar también? ¿Con qué votos? Pero volvemos al mismo tema. Si no se trata de que cada asambleísta tenga un proyecto de ley. Yo cuando estuve en la asamblea no presenté un proyecto de ley y modifiqué N cantidad de leyes, las que me dio la gana. Pero no presenté, no hay un proyecto, Ramiro Aguilar quiere su ley. Si no es un bombillo para ir poniendo en el árbol de Navidad. Las leyes, sobre todo aquellas que comprometen recursos, además por norma constitucional, tienen que pasar del Ejecutivo. Entonces, si yo soy asambleísta y quiero tener mi proyecto de ley por vanidoso, esa es una cosa. Pero si quiero tener una ley que le sirva al país, hay que sentarnos con los que manejan la política pública, decir, oigan, esto funciona, no funciona, está dentro de sus planes, demuéstreme. Claro, o sea, ejercer la parte de la legislatura en estos proyectos. Correcto. Entonces, y hacerlo... Un poco en resumen. Yo creo que el presidente necesita que le den una tregua. Nada está saliendo a las calles, ni complicando la vida. Nada de estar incendiando el Twitter. Porque él ya tiene sus propios incendiarios, que son los mismos de ex-AP. Y en algunos siguen ahí. Exactamente, que están enrolados. Hay que darle al presidente luces. O sea, hay que opinar también con las salidas, porque el Ecuador también es lleno de quejas, ¿no? Esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Me parece muy saludable estos consejos consultivos que ha hecho el presidente en temas tributarios, en temas, pero que vayan dando frutos. O sea, sentarse y conversar mucho tiempo tampoco es solución. Creo que hay que quitarle presión al presidente sobre ciertas cosas en las que él no, es muy difícil que ceda. Por ejemplo, en el tema venezolano. A mí me repugna lo que está pasando en Venezuela. Pero no puede ceder. Pero el presidente tiene ahí un grupo de enfermos sectarios de los que depende. Entonces no le pidan al presidente con un poco de sentido común que salga y desconozca la constituyente de Maduro. Primero tiene que resolver el tema de sus 50 sectarios que tiene. Pero por lo menos le podría pedir a la canciller que no hable. Pero es que también creo yo que el tema de la canciller... que tiene además a su... Claro, es la pareja superpoderosa, ¿no? Es la pareja superpoderosa. Está en la presidencia. Y es la pareja superpoderosa. Uno dice, oiga, ¿en qué mismo estamos? Porque estas señales también, así como motivan la parte del recoger a los delincuentes, desmotiva una cosa como la política exterior. Es porque la política exterior ecuatoriana ha sido errática. Pues. O sea, yo no sé si la señora Espinosa sea la mejor opción como canciller.
¿no es cierto? Sí, sí, claro. Entonces tienes que... a ver, ahí viene la pregunta. Ramiro, ¿quiere ser parte de un gobierno que apoya a Maduro? Ni muestro. No, pues, claro. Ni muestro, Sí, ni claro. muestro. No hay cómo. No, pero es que ves que está buena gente, que está metiéndole en Pero la... ahí van a decir, pero déjenle, están ahí los más duros, aguanta, Ramiro, no. Claro, pero es que esos son Ya. los conceptos, pues. O sea, ¿cómo puedo yo sentarme en un gabinete con un ñato que dice que Maduro es el demócrata? No, vea. Sí. Ay, nomás que esté ese. Ay, no, vaya con Dios. Ya. Como sé decir yo, ve con Dios, dijo. Pero, ¿y no será mejor que entonces el presidente también, el presidente Moreno, diga, a ver, vamos a centrarnos en el país y la política exterior por ahora, por más fanáticos que tengamos? Oiga, no votamos por nadie, ya, pero dejen de jorobar. Y a la Pero canciller, ¿cómo no resuelve? vayan a... Correcto, pero ¿cómo resuelve el problema de Patiño? Ah, ¿Cómo resuelves el problema de Patiño? Patiño es uno de los 3 árbitros de los que te mencioné. Así es. ¿Cómo Sí. resuelves el problema de Patiño si comienzas vos a romperle el corazón a Patiño tratando de mal a Maduro? Sí. O sea, Moreno está metido en un gran problema. Hay que darle oxígeno. Hay que darle espacio. Después habrá, desde luego, que irle pidiendo cuentas de su gestión. Pero por ahora veo que el hombre está y haciendo. además es un hombre que hay que entender también que no Está tiene la rompiendo. plenitud de energía que tiene una persona que no El que no está en silla de ruedas, enfermedad, sí. exactamente. Que no está en silla de Entonces ruedas. vamos, es lo que el país eligió Ya. democráticamente. Yo creo que Moreno ganó las elecciones Sí. legítimamente. Eso pasó, entonces respetemos esa decisión y démosle espacio al presidente. Se ha hablado de que consolidar al presidente Moreno puede ser una consulta, pero esta consulta también tiene que pasar por la Corte Constitucional, tiene ¿Y que qué- ir bueno, ¿y qué al, le al consulta? este. Es que volvemos Por a que- ¿y ejemplo, qué le consulta? las enmiendas constitucionales aprobadas. ¿Estamos de acuerdo que se hayan aprobado así Pero ya o está. no? Pero es que no puede, Sí, en derecho pero- no puedes No, reversar pero las esas cosas. mismas les puedes consultar al país y obligarle a la Asamblea que trate o derogarlas, ¿no? Pero es que, a ver, para eso mejor entras en un proceso de asamblea constituyente porque la constitución va a tener... A la asamblea constituyente vamos a llegar tarde o temprano y nadie nos va a salvar. Nadie, ese es el nadie nos camino. va a salvar. ¿Por qué nadie nos va a salvar? Porque hay que modificar la estructura del Estado. Hay que Ya. eliminar la función de transparencia que no sirve, la función esta de participación Sí, ciudadana sí, que no que sirve se para transfor- nada. Que es el se trasfondo del transforme en el control. quinto poder, Correcto. claro. Y Sí, para sí. hacerlo tienes que modificar la constitución vía asamblea constituyente. Porque No eso por dice la propia consulta. Constitución. No puede No hacer hay. por consulta porque es modificación de la estructura Entonces del la Estado. consulta sería convoco o no a una A una asamblea, asamblea constituyente. Y ahí viene el tema. Ahí sí viene el tema. Y doy por terminado al fiscal, al procurador. Correcto. Pero ahí viene el tema. ¿Tiene Moreno la fuerza política para volverse a imponer electoralmente? Porque ahí sí las opciones en el país son blanco y negro, son Moreno o Correa. Claro. Entonces, quienes hacemos oposición, tendríamos que salir a hacer campaña o por Moreno o por Correa. Ujú. ¿Ah? Entonces, Claro. es un escenario extremo. Que Si no es lo ves si es viable. no, ¿Sí? eso va a pasar. Y ya. Eso va a pasar porque tenemos que cambiar la estructura del Estado que está mal hecha desde el 2008. Eso va a pasar. El tema son los tiempos. Obviamente, Moreno querrá evitarse este apresuramiento a la decisión de la Asamblea Constituyente por dos cosas. Primero, por el descrédito internacional que tiene la Constituyente de Maduro, Claro. que son dos cosas distintas, pero que suenan Pero igual. que pueden, vamos a decir, ahí están en otro. Están, correcto, y son dos cosas distintas, pero suena lo mismo. Entonces el lector del New York Times dice, pucha, bien, el Ecuador está también. igualito que en Venezuela. Y no queremos que nos confundan. Y la segunda cosa es querrá ver si hay un escenario dentro de la Asamblea Nacional que le permita llegar a un espacio de gobernabilidad, posponiendo la tarea de reformar la Constitución al próximo gobierno. Pero eso significa que le dejas con la estructura que está, y esa estructura es de Correa. Los que están en el Consejo de Participación Ciudadana no tienen ni siquiera vergüenza de renunciar por todo lo que le han dicho. Se van a quedar. Y entonces le dejas, se quedan algunos jueces que tampoco tienen vergüenza, se queda la Corte Constitucional. Ese es el enigma que tiene que resolver Lenín Moreno y su equipo de asesores. Ya. Lo que sí siento, percibo, es un gobierno, ojo, con todo lo que te he dicho, Sí. ¿no? Pero también hay que ver lo que está pasando. Veo un gobierno errático. Tiene- Veo un gobierno desorganizado, completamente desorganizado. Veo un gobierno que está reaccionando casi a las encuestas, ¿no? O sea, hagamos estico para que todavía Sí, nos sí. den 2 semanas más de cariño.
Hagamos esto otro que la gente quiere y tenemos un mesecito más. Es como que estuviera posponiendo la decisión final, que es la decisión económica. Sí, sí. Esa es la... Y en lo económico sí le veo a un hombre que llegó sin carpeta, sin agenda, sin nada. O sea, un hombre que llegó al poder y dijo buenas noches. A ver... ¿Pero qué será que les creía no. Lo que les decían, no? No, a ver, yo te dije en campaña a ti, conocía. te dije que no hay político ecuatoriano que conozca las cifras reales de la economía nacional. Y te lo dije yo cuando estaba como asambleísta en funciones, porque yo las pedí y varias veces yo denuncié. Más que en política nadie te da crédito. El político, sobre todo el legislador, es efímero, es parte de una maquinaria, no es del crédito. Yo les dije, el presupuesto tiene doble contabilidad desde el 2014. Alguien ha dicho que el señor Aguilar tenía razón. Nadie. Pero había... Ya está ratificado por el presidente. Pero está ratificado por el presidente. Claro. Alguien diga, vea, gracias, señor Aguilar. No hace mal decir gracias de repente. En vez de estar jorobando con el tema de abogado de Brecht, abogado de Nahuatl, díganme gracias por el tema económico. Gracias por haber permitido que se haga análisis económico en el país cuando aquí quisieron meter la figura del pánico financiero y del pánico económico en el Código Orgánico Integral Penal para que la gente no opine. A ver, un gracias de eso no está mal. No es ego, ¿me entiendes? Es sencillamente lo mismo que te estoy diciendo. Un político vive de que la gente visibilice lo que está haciendo. Si no se visibiliza, es que no lo hiciste bien. Bueno, Ramiro, se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos y esperamos que sigas en la opinión, ganándote el día a día, aunque ya de haber para comer. Ya de haber para comer. Muchas gracias. No, Vamos a ver un abrazo enorme y siempre para servir al Ecuador. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Ramiro Aguilar. Este programa lo podrá ver nuevamente a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día miércoles. Gracias. Son las 12 horas con 58 minutos.